¿Qué tal? El Señor les bendiga. En este día quiero mirar para tener un panorama y luego poder meditar también sobre el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Vamos a leer y luego voy a tirar algunos puntos y detalles para que pudiéramos no solo entender, sino también luego meditar sobre esta palabra. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Y quería decirles que Pérgamo es una ciudad famosa de Misia y está en Asia Menor, y la verdad que era un centro tremendo de cultura. Tenía una biblioteca un poco menor que la de Alejandría, con más o menos unos 200.000 tomos, lo que hoy serían libros. 200.000 tomos tenía esta biblioteca, así que la cultura era maravillosa en Pérgamo, y también la escultura, así que había estatuas por todas partes, las mejores construidas, y de esa manera también era una capital política, ya que el Imperio Romano tenía de alguna manera como sus oficinas administrativas dentro de Pérgamo. Lógicamente que esto traía como consecuencia que estos emperadores, al creerse dioses, practicaban un culto donde el hombre, la mujer de Pérgamo, tenía que venir y, tomando un frasco de aceite, echar sobre los pies de las estatuas de los emperadores y arrodillarse y adorarlas, y negar a cualquier otro dios o cualquier otra fe que tenga. Esto trajo como consecuencia que el pastor, uno de los pastores, de los líderes de la iglesia de Pérgamo, Antipas, se había negado a esto, y a causa de negarse recibió la tortura y la muerte del imperio por causa de que no quiso negar el nombre del Señor, y terminó dando su vida como un mártir, que esto trajo un gran fama a toda la iglesia. Así que en medio de sus luchas, Jesús le dice: yo sé, dice, tus obras y dónde moras. Saben que en Pérgamo había un culto, una especie de templo a un dios llamado Esculapio. Esculapio era una víbora, una serpiente, y su boca, cuando mordía la copa, soltaba un veneno que al fin y al cabo después era transformado en remedio, en antídotos para muchas enfermedades. Entonces la gente de todas partes del mundo venían para curarse o sanarse de sus enfermedades, rindiéndole culto a una serpiente llamada Esculapio. Hoy vamos a encontrar esa misma
imagen de la víbora enroscada en la copa, mordiendo, en lo que es la imagen, el logo de nuestras farmacias. Así que la industria farmacéutica de Pérgamo era importantísimo, y también había templos y pequeños templos y altares a Zeus, a Diana, a Dionisio, una cantidad de dioses que habían hecho de ese lugar un lugar totalmente satánico, donde la iglesia se tenía que desenvolver en medio de un fanatismo total, y atentaba aún contra la vida de los hijos de Dios, de los cristianos. Así que, hermanos, entre las cosas que le llama la atención Jesús a la iglesia de Pérgamo es que, en primer lugar, ellos habían retenido el nombre, no negaron la fe, estaban luchando, la tentación era muy fuerte, se les ofrecía dineros, el imperio romano ofrecía subsidios para todos aquellos que pudieran estar unidos a ellos, no importaba si era religión o educación, lo importante era que ellos lo unían al imperio, y de esa forma los mantenían en una especie de jaula dorada o de una esclavitud disimulada. Entonces, la iglesia recibe de parte del Señor solamente esta reprimenda o exhortación, y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes en la iglesia a gente que practica la doctrina de Balaam. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a recordar al gran profeta que discutió con su mula, con su asna, y fue tentado con mucho dinero para maldecir a Israel. Cuando no pudo hacerlo, porque Dios se lo impidió, entonces el enemigo, los madianitas, le preguntaron cómo iban a hacer para derrotar a Israel si no podía ser maldecido. Y entonces Balaam les dijo, denle alcohol, denle fiesta, denle prostitución, y ellos mismos se van a poner en contra de Dios y Dios los va a destruir. Y así hicieron los madianitas, trayendo el enojo de Dios sobre su pueblo Israel. Así que, hermano, lo único que puede sacarnos de esa seguridad que tenemos en Dios, que ni aún las maldiciones nos pueden tocar, es lamentablemente cometer estos pecados vergonzosos. También dentro del liderazgo de la iglesia de Pérgamo había algunos que tenían la doctrina de los Nicolaitas, un tal Nicolás que decía que era factible obedecer a la voz de Dios, obedecer a la palabra, pero también practicar algún tipo de diversiones pecaminosas, y de esa forma nada les pasaría. Esta era la doctrina de los Nicolaitas. Entonces el Señor le dice, miren, si hay alguien que está haciendo esto, arrepiéntase, porque en un lugar tan importante como una gran biblioteca de la cultura mundial de ese entonces, Dios todavía tiene su lengua como una espada de doble filo, y contra esa palabra nada puede vencer, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que les promete que a los que sean vencedores les va a dar del maná escondido, y el maná escondido es Cristo, es el pan de la vida que estará escondido hasta el momento en que Él vuelva para buscar a la iglesia. Y también les dará una piedrita, dice, con un nombre escrito que solamente el que lo recibe va a conocer. Y yo creo que Dios nos ha dado a todos una identidad, nos ha dado un nombre y nos ha hecho sus hijos. Así que nosotros sabemos lo que es este regalo de Dios. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia.
Y termino con esto. Sé fiel y hoy en medio de tantas doctrinas erróneas, sigue siendo fiel a la sana doctrina, a lo que está escrito en la palabra de Dios.